nosotros. Eso debe llenarnos de regocijo, eso debe llenarnos de esperanza, eso debe llenarnos de paz, mis amados hermanos. Amén. Saber que Jesús dice su palabra, que Él le dijo a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Por tanto, vayan. Saber que aquel que tiene toda autoridad, toda potestad, me ama y que cuida de mí. ¿De qué temeré? Amén. ¿De qué temeremos, iglesia? Si somos sus hijos. Si Él nos describe en la palabra como la niña de sus ojos, como su especial tesoro. Así nos ve Dios. ¿Por qué temeremos a aquel que tiene todo el poder, el Shaddai, el omnipotente, el que rugía en el Sinaí? El pueblo de Israel le temía, ¿sabe? Cuando se acercaron a ellos a él por primera vez, vieron esa montaña humeante, rugiendo, se escuchaba truendo como de bocina, y le dijeron: Moisés, nosotros no nos podemos acercar hasta allá, no queremos, acércate tú. Pero a nosotros se nos ha revelado el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre derramada en la cruz, y se nos ha dado acceso. Cuando sientas temor, cuando sientas miedo, ve delante de tu Señor y que te ponga esa su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no es parte del tema que vamos a tratar hoy, pero Dios lo pone en mi corazón y quiero transmitírtelo. Haya paz en tu corazón. Amén. Hoy continuamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Y vamos a contar un evento bastante particular que nos narra Lucas desde su perspectiva e incluso científica. Como siempre digo, me gusta mucho Lucas, porque Lucas, siendo doctor, y como él mismo dice, empezando su libro, él decidió poner por orden todas las cosas que ya para ellos eran certísimas. Otras personas habían tratado de poner por orden, pero él hizo su investigación de los hechos, y este evangelio, según San Lucas, es una investigación. Es una investigación de este hombre que llega a ser un evangelista y que nos plasma allí. Por eso me encantan muchas veces las cosas que Lucas escribe o que Lucas describe que otros no escriben. Y aquí hay unos aspectos importantes que vamos a tratar. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después que él iba, Lucas 7, 11, 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Voy a pedirle allí que incline su rostro. Si tiene a bien, se pone de pie. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Amén. Amadísimo Dios, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta hora, Señor. Padre, ya está tu palabra, Señor, tu santo evangelio. Habla nuestras vidas a través de él. Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad, y tu palabra es verdad, Señor. Que seas tú, Señor, en esta mañana moviéndote en medio de nosotros. Que tú abras las escrituras de manera especial para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que nuestros corazones ardan y que podamos actuar conforme a lo que tú nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense algo. Puede tomar asiento allí los que se pusieron de pie. Juan presenta a Jesús como
la luz del mundo. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 1, Juan comienza describiendo que Jesús es la luz del mundo. Dice que la tierra que estaba en tinieblas vio gran luz. A los que estaban en tinieblas, luz les resplandeció. Y eso lo podemos decir nosotros. Yo puedo afirmar con toda propiedad que estuve en tinieblas y que luz de Cristo me resplandeció y me trajo de las tinieblas a la luz para anunciar sus virtudes. Amén, como bien lo expresa el apóstol Pedro. Ahora preste atención, también lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso también nosotros lo hemos visto. En la antigüedad era el cordero que se utilizaba su sangre para el perdón de los pecados, y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de pecado. Amén. ¿Cuántos han sido limpios de pecado por la sangre de Jesucristo? Amén. Ya no hay más sacrificio. Hacer cualquier otro sacrificio, matar cualquier otro animal, mi amado hermano, es innecesario, es inválido y se vuelve hasta una herejía, porque ya Jesucristo derramó su sangre como el Cordero Santo perfecto, acepto delante de Dios, para que nosotros fuésemos perdonados. Amén. Ahora, Juan mismo describe que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se acerca delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Es bautizado mientras se bautiza. Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero quiero repetírselo. Mientras se bautiza, desciende el Espíritu Santo de Dios como paloma sobre él, se posa en él, reposa en él, y se escucha la voz de aceptación de Dios, del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Vemos entonces allí al Hijo, vemos al Espíritu Santo manifestándose y vemos al Padre hablando desde el cielo. Entonces tenemos presente la Trinidad de Dios allí en ese importante momento, no solamente para el ministerio de Jesucristo, sino para toda la humanidad, porque estaba comenzando algo grandioso, hermoso, precioso, que lo trajo usted hasta aquí. Amén. Dice la palabra del Señor que por el Espíritu Santo es llevado al desierto para ser tentado. Y una vez que vence la tentación en el desierto, después de esos 40 días, dice que sale en el poder del Espíritu Santo. Y sale en el poder del Espíritu Santo para predicar. No sale para otra cosa. Sale en el poder del Espíritu Santo para predicar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Díganse lo que está al lado ahí. ¿Para qué? Para predicar. Y Jesús sale a predicar. En esta oportunidad vemos a Jesús yendo a predicar. Jesús se moviliza por un camino a una ciudad que se llama Naín. Ahora, preste atención a esto. Naín no era una gran urbe. Naín era más bien un poblado agrícola que tenía una sola entrada. O sea, que el que agarraba el camino a Naín no es porque se desvió de paso, sino que simple y llanamente iba hasta allí. Y Jesús no desestimaba local, lugar a dónde ir. Nadie iba a Samaria, pero Jesús iba a Samaria. Muy poca gente hubiese llegado a predicarme a donde yo estaba, pero Jesús llegó. Amén. Y le damos gracias al Señor porque Jesús llegó a donde usted estaba. Amén. Y seguirá llegando para la gloria de Dios a donde está el necesitado. Puede que mucha gente no tomara ese camino para salir de Naín. Naín era un pueblo que vivía de la cosecha o del tiempo de la cosecha. Pero aunque mucha gente no tomara ese camino para salir, Jesús tomó ese camino. Jesús tomó el camino hacia nosotros y se mostró como el camino. Porque Él mismo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. ¿No hemos escuchado eso? Amén. Lo hemos escuchado. Él es el camino. Él se manifiesta como el camino. Y le damos gracias al Señor, ¿sabe? Jesús llega y en la puerta de la ciudad, dice la palabra del Señor que leímos, que había un cortejo fúnebre. En ese cortejo fúnebre había una madre que acababa de perder a su hijo. Fíjese algo.
los judíos enterraban a sus muertos el mismo día. Creo que las razones deben ser obvias. ¿Por qué los enterraban el mismo día? Porque no contaban con los mecanismos de conservación con que contamos nosotros hoy día, o que contaban los egipcios por lo menos. Pero ellos acostumbraban, si la persona se murió ese día, ese mismo día lo envolvían, le ataban sus manos, le ataban sus pies y iban a enterrarlo. Es decir, que esa mujer debe haber estado profundamente triste y avisorando un futuro nada promisorio. Y ya vamos a hablar de eso, de la razón de ser de eso. Ahora, Lucas describe, y quiero releerlo aquí, Lucas describe tres grandes grupos o tres grupos de personas que se movilizan allí en ese escenario, o que confluyen ahí en la puerta de la ciudad. Si nosotros leemos, por ejemplo, voy a leer el versículo 12. Cuando llegó cerca de la ciudad, de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El primer grupo del que quiero hablar esta mañana es de la mucha gente de la ciudad que acompañaba a la viuda. Ahora, esta gente no estaba con Jesús. Jesús venía de camino, Jesús venía llegando a la ciudad. Esta gente posiblemente conocía a Jesús, posiblemente no conocía a Jesús. Ellos estaban acompañando a aquella mujer que estaba padeciendo. Posiblemente sus vecinos, posiblemente le apreciaban, a lo mejor algunos no le apreciaban, pero eran piadosos, generosos, bondadosos, y siendo que veían la situación de esta mujer, decidieron acompañarla. Esta gente no tenía nada que ver con Jesús. Pero ¿sabe qué es lo bueno? ¿Qué era lo bueno para ellos? Que como ellos no tenían nada que ver con Jesús, Jesús iba a ellos. Jesús toma el camino para ir a Naín justamente a predicar a este grupo de personas que no le conocía. Ahora, mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros debemos seguir agarrando camino para presentar a Jesucristo a la gente que no le conoce, a la gente que no tiene nada que ver con Jesús. Que puede que hayan escuchado de Jesús, puede que no hayan escuchado de Jesús, pero es nuestra responsabilidad mostrarles el camino. Y el camino, mis amados hermanos, es Cristo mismo. Es decir, que nosotros estamos para mostrarles a Cristo. Cristo llega allí, Jesús llega allí por esta gente. Esta gente no conoce al Señor. Y Jesús, que es el camino, llega por el camino hasta allí. Yo le voy a decir algo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que hay que tomar. ¿Quién de ustedes toma un camino si no sabe a dónde va ese camino? ¿Quién de ustedes toma un camino si alguien no le direcciona? Le dice, mira, por ese camino vas a llegar a tal parte, te vas a conseguir esto, métete en Google Maps, usa tu GPS, aquí está este mapa, la referencia es tal, donde está el kiosquito azul. No sé si me explico, pero difícilmente usted agarre una carretera y usted dice, no, yo me voy a meter ese camino, no importa por dónde, a dónde llegue. Bueno, habrá, hermano, quien lo haga, pero no lo hacemos. No sé si usted me está entendiendo esto, mi amado hermano. Es que para que alguien tome el camino, alguien tiene que direccionarle a ese camino. Yo puedo reconocer, conversaba con mi esposa, a compañeros de trabajo, preste atención a esto, a compañeros de trabajo que me direccionaron por ese camino. Yo tenía un compañero de trabajo y no dudo en mencionarle con nombre y apellido, ojalá pueda ver esta transmisión. Se llamaba Cherry Contreras. Cherry Contreras, de esos hombres que era bien, pero bien echado a perder. Eran de esos hombres Casanova, él era catire, ojos verdes, simpático. Y entonces tú lo veías, hermano, una vida terrible. Pero un día, ese hombre regresó de vacaciones y no era el mismo. Era increíble cómo ese hombre había cambiado. Y él decía que era evangélico y todos decíamos, se volvió loco.
Vamos a ver cuánto le dura la locura. Y hasta hoy es pastor. Y le sirve al Señor con todo su corazón. Pero ese hombre me mostró el camino. Porque yo entendí que mi vida debía ser cambiada, que mi vida debía ser transformada y que el camino era por allí. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Es que hay que guiarles al camino que es Cristo, mis amados hermanos. Ahora, la otra persona también fue en mi trabajo, chico. Es increíble. Y yo le decía a mi esposa, pero es que no es casualidad. Simple y llanamente, la mayor carga horaria de todos nosotros es en el trabajo. El mayor tiempo que nosotros invertimos es en nuestro trabajo. Y gloria a Dios porque esa gente, hermano, entendió eso. Y en su trabajo predicaban, testificaban de Cristo. Porque tenía la oportunidad de sentarme con mi hermano, el pastor Cherry, hoy día y conversarle. Y él lo que me hablaba era de Jesús. Y me decía, necesitas de Jesús. Y yo le decía, no, yo no estoy listo para eso. Y por eso es que lo necesitas, porque no estás listo. Me decía él. La otra fue otra compañera de trabajo. Mi hermana en Cristo, Marisol. Una mujer que estaba sumida en la depresión, en la tristeza, se había divorciado, había perdido como 20 kilos por la depresión, no comía, triste, angustiada. Nosotros le llamábamos el fantasma. Pero de pronto un día regresó del fin de semana cantando coros y alabanza. Ahora no es el fantasma, ahora es la loca. ¿Qué es esto? Pero sin embargo yo no dejaba de notar que su cara había cambiado. Que no es que ella estaba fingiendo algo para hacer notar algo, que se veía, hermano, que algo había pasado en su vida. Y empezó, ¿sabes? Harry, tú sabes cómo yo estaba. Y tú me viste cómo yo estaba. Y yo no sé cosas. Pero ahora tengo gozo en mi corazón. Y algo me llena. Y no necesita más. Y estoy aquí en insistencia. Y empezó a invitarme para su lugar de reunión. Y yo, está loca. Y está loca. Y casi como la viuda que describía el Señor, que el juez le hizo justicia por la insistencia. Así fui yo, cónchale, pero voy a tener que decirle que si esta mujer para quitármela de encima. Y fui. Gloria a Dios. Porque ella me llevó por ese camino. Porque seguía quien es el camino, la verdad y la vida. Y yo estoy aquí para darle gloria al Señor. Hermano, usted pasa mucho tiempo en su trabajo. ¿Qué está haciendo usted allí? Jesús estaba claro y quise hacer énfasis en esto como introducción, en el propósito para que el Señor le había llamado. Lo invistió de poder y de autoridad del Espíritu Santo para predicar, para anunciar arrepentimiento y que el reino de Dios se había acercado. Y ciertamente, seguramente Jesús iba a Naín ahí a hacer eso porque eso era su misión. Ahora, tú entiendes que ese lugar donde Dios te ha colocado a trabajar es el lugar donde Dios te ha colocado también para cumplir tu misión. La gente entiende que tú muestras el camino a aquel que es el camino. Eso es importante, mi amado hermano. Es que nuestra vida, nuestra predicación, nuestra forma de hablar pueda mostrarle a la gente que hay otra forma de vivir. Y la forma de vivir es conforme a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que como la cereza del pastel, wow, tenemos en Él salvación y vida eterna. Y si usted la recibió, denle un aplauso al Señor. Ese es el primer grupo. Ese es el primer grupo. Aquel que no conocía a Jesús, que estaba acompañando a la viuda, que estaba en la ciudad, al cual Jesús llega para predicar el mensaje del evangelio, es el mismo grupo al que nosotros debemos llegar. Pero en el versículo 11 dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él
muchos de sus discípulos y una gran multitud. Preste la expresión de Lucas, una gran multitud. Pero esta gran multitud está separada de sus discípulos. Ahora, esto también es importante e interesante. Una gran multitud que sigue a Jesús, que va detrás de Jesús, pero que no son sus discípulos. Ay, mamá. Esto no es nada bonito de aplicar, pero es necesario. La palabra de Dios es necesario aplicarla a nuestras vidas. Amén. Para eso predicamos aquí. Para trazarle lo que se dijo aquel tiempo, cómo afectó a la gente en aquel tiempo, pero cómo la aplicamos a nuestras vidas. Ahora, hay entonces una gran multitud que sigue a Jesús, que está con Jesús, oye, pero que no son sus discípulos, que no son de los de él. Eran alimentados por Jesús, eran sanados por Jesús, eran libertados, libres de cautiverio de demonios por Jesús. Pero al final del día, me voy para mi casa. Al final del culto, ya está listo. Qué bueno. Jesús les llamó la atención, ¿sabe? Ustedes me siguen. Ni siquiera, miren lo que le dice Jesús. Ni siquiera le dice, ustedes me siguen porque son mis discípulos. Ustedes no me siguen por las señales. Porque ni siquiera por las señales dice Jesús que le seguían. Ustedes me siguen porque les di de comer. Ay, mamá. Yo cuando leo eso, yo le digo, Señor, guárdame. Que yo entienda que te sigo. Es por lo que tú hiciste en la cruz y por más nada. Por más nada. Porque beneficio recibimos de Jesús, sí. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Él, Padre de las luces. ¿Sí o no lo dice su palabra? Todo viene de Él. Todo procede de Él, mi hermano. Todo es una añadidura de Dios. Mire, nosotros podemos, oye, ponernos muñecos cuando estamos enamorados y voy a ir y le voy a conquistar a esa muchacha. Pero ¿sabe qué? Es Dios quien le entrega. Es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mis hijos, y mis hijos, y mis hijos. Herencia de Jehová son los hijos. También Él nos los da. Todo es de Él. Todo es de Él. Y eso lo entendemos. Ahora, preste atención aquí. Es importante, mis amados hermanos, entonces, que nosotros entendamos que hay un grupo de personas que sigue a Jesús, pero que Lucas los separa de sus discípulos. Entonces estas personas vienen a ser, ¿qué, hermano? Simpatizantes. Simpatizante significa que siente simpatía, atracción o agrado sin deseo de compromiso. Sin deseo de compromiso. Eso quiere decir que los discípulos están comprometidos y ya vamos a hablar de eso. Y yo lo que quiero es que ya usted vaya reflexionando. ¿Usted es discípulo o usted es simpatizante? Usted está entre los que ven a Jesús alimentarlo, ven a Jesús bendecirle, ven a Jesús sanarle, pero no establece compromiso con Jesús. No sé, nada más dejo esa reflexión allí. Pero el siguiente grupo está en el mismo versículo 11. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, no pocos. Yo me imagino el número de gente que iba detrás de Jesús. Para que Lucas describa una gran multitud y además muchos de sus discípulos. Ahora, ¿cómo diferenciamos los discípulos de esa gran multitud? Fíjese esto. Jesús llama a los primeros 12 discípulos, a los 12 apóstoles, para que estuvieran con él, para enviarles a predicar y para darles autoridad. Después escogió a 70 y también los envió a predicar y le dio autoridad.
Ahora, ¿qué características tenían estos hombres? Cuando nosotros vemos Hechos, capítulo 1, versículo 21, 22, dice la palabra del Señor, van a escoger al sucesor de Judas. Fíjense lo que dice Pedro, creo que es que habla en esta oportunidad. Es necesario pues, que en esta oportunidad y en todas las oportunidades, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que esos discípulos pasaban tiempo con Jesús, estaban tiempo con Jesús y pasaban tiempo con Jesús, no solamente los 12, porque Jesús así lo había estipulado. Marcos capítulo 3, versículo 13-15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo le preguntaba a los hermanos en el tiempo de ayuno y oración que conversábamos específicamente sobre este pasaje, ¿para qué, después de haber leído ese pasaje en Marcos 3, 13, 15, para qué Jesús había llamado a sus discípulos, a esos 12 hombres, y los hermanos afirmaron con toda propiedad para predicar, para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos y todo lo demás? Pero nadie dijo lo primero que dice el evangelista, que los llamó para que pasaran tiempo con él. Los llamó para que pasaran tiempo con él. Cuando vemos en Hechos capítulo, el texto que leí, que van a buscar el sucesor de Judas, buscaban a alguien que haya estado pasando tiempo con Jesús. Porque el discípulo de Jesús pasa tiempo con Jesús. Con Jesús crece. Con Jesús su vida es transformada. Su entendimiento es renovado. Y me vengo acá, el discípulo de Jesús no viene solamente al culto, hermano. Pasa tiempo con Jesús. Porque necesita aprender de Jesús y modelar de Jesús. Como dice la pulserita que cargan las hermanas por allí, entienden. Pero ese pasando tiempo con Jesús, no crea que eso es un acto místico porque usted cargue la pulserita. Que dice, QHC, ¿qué haría Jesús? La única forma de que usted sepa qué haría Jesús es pasando tiempo con Jesús. Y ellos lo sabían, ¿por qué? Porque pasaron tiempo con Jesús. Usted quiere saber qué haría Jesús en cualquier momento, en cualquier situación extrema, hermano, de presión sobre su vida, sobre sus emociones, es qué haría Jesús. ¿Qué diría Jesús? Situación difícil para la vida de Jesús. El momento cercano a la crucifixión. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino tuya. El discípulo de Jesús entiende que no es su voluntad la que ha de hacerse, por más deseo de que él tenga, sino la voluntad del Señor. Y eso se aprende. El discípulo de Jesús, hablando de Pedro específicamente, el discípulo de Jesús permanece, se mantiene, incluso cuando la situación se pone difícil, mi amado hermano. Un momento donde Jesús está hablando acerca de que Él es el pan de vida, que su cuerpo es carne, que su sangre es bebida. Quien que coma de su carne y beba de su sangre tiene salvación. Y entonces los judíos escuchan esto y ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está hablando este hombre? Y les parecía dura esas palabras. Voy a leerlo en Juan capítulo 6 versículo 68, del 60 al 68. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús, dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende?
¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio, dice la palabra, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos, preste atención a esto, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús le preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Me gusta Reina Valera porque dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la cosa se puso dura, cuando parecía que incluso el Señor los regañaba, muchos se fueron. Porque, oye, tú te me vas a perdonar, pero a mí eso me parecía una grosería. Que yo te diga de pronto: Soraya, tú también quieres irte. Dale por ahí. Dime si eso no es o no es. No lo vieras así. Claro, hermano, yo lo vería así. Y la gente, bueno, grosero Jesús, y se fueron. Pero ¿sabe qué? El Señor le preguntó a ellos: ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y allí permanecieron. Fueron probados, ¿sabe? Y ahí se mantuvieron firmes. Hablando específicamente de Pedro, hermano. El discípulo puede fallar, ¿sabe? Pero el discípulo sabe a quién clamar. Cuando nosotros vemos a Pedro, uno de los discípulos del Señor, perder y comenzarse a hundir, iba caminando sobre las aguas, ustedes conocen este pasaje, y comienza a hundirse. ¿Qué hace Pedro? Clama, grita a su Señor: Señor, sálvame. Cuando el discípulo falla, reconoce su falla. Aunque le haya dado la espalda al Señor, sabe. Porque Pedro le negó. Pero cuando el Señor volvió a aparecer, ahí vemos a Pedro a la orilla del mar de Galilea, quitándose el cinturón, ciñéndose la ropa, más bien, poniéndose y arrojándose a donde estaba su maestro. Y el maestro le dice: Pedro, apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño. El discípulo está comprometido, iglesia. El discípulo no regresa, no se va por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea la circunstancia. Y es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Nosotros somos discípulos comprometidos o somos de esa gran multitud? Eso es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe? Y si usted se reconoce de la gran multitud, yo le voy a pedir que por favor haga lo necesario para que sea un discípulo del Señor, para que sea comprometido, para que Dios le encomiende, como encomendaba a esos hombres, que llegaban contentos porque aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Porque el Señor les había llamado, hablando específicamente de los 12, dice que el Señor los llamó y fueron a Él. Y le decía yo a los hermanos en el ayuno, es nuestra responsabilidad también ir al Señor. No solamente la primera vez en la que el Señor nos llama, porque es Él. Dice que nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Dice que le amamos porque Él nos amó primero. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, ir a Él cada día. Es nuestra responsabilidad como discípulos ir a Él cada momento de nuestras vidas. Amén. Ahora, vamos a volver entonces al cortejo fúnebre, a la viuda específicamente.
Fíjese algo. Las viudas en Israel no tenían, o las mujeres no tenían vida profesional. Eran criadas para ser esposas, madres, cuidadas por sus padres, esposos e hijos si enviudaban. Ahora, Lucas describe la condición en la que estaba quedando esta mujer. Dice que esta mujer había perdido a su único hijo. Eso es muy doloroso. Pero además de eso era viuda. Es decir, no había un esposo que la sostuviera y no había otros hijos que cuidaran de ella. O sea, esta mujer, hermano, económicamente iba a quedar bastante desfavorecida, bastante afectada. La palabra de Dios establece en Levítico para el pueblo judío, incluso uno de los mecanismos de sostenimiento de la viuda es que en las cosechas a ella se le permitiera ir recogiendo del trigo que quedaba. Es decir, que esta mujer, hermano, casi que iba a quedar en la indigencia. Tenía que ir, bueno, a recoger, a ver qué comía. Ahora, Jesús ve esto. Jesús va a predicar ahí, pero se consigue esto. Y Lucas describe la condición de esta mujer. Es importante entonces que nosotros entendamos que para Jesús, para Dios, quien es el que inspira esta palabra, era importante la condición de esta mujer y que mueve su corazón a actuar. Voy aquí, aunque Jesús tenía una misión, que era predicar el mensaje del evangelio, que era hablar de arrepentimiento, ve una necesidad y no pasa de largo. Hablo, mi hermano. Nosotros tenemos un propósito que cumplir. Nosotros tenemos una misión que cumplir. La iglesia es una comunidad carismática que vive para anunciar el mensaje del evangelio. Pero no puede pasar de largo ante la necesidad que Dios presenta delante de cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras que Él dispuso de antemano para que anduviéramos en ellos. La iglesia no puede desvirtuar el propósito que tiene en esta tierra, que más allá de anunciar el evangelio es hacer buenas obras, mis amados hermanos. Eso está establecido. Eso formaba parte de la genética de la iglesia. Jerusalén cayó en hambruna, en una situación bien difícil. Y nosotros vemos en Hechos, nosotros vemos en Corinto a la iglesia movilizándose para darle de comer a quien necesitaba. ¿Por qué? Porque lo vieron de Jesús. Señor, tienen hambre, le dijo Jesús, denles de comer ustedes. O Jesús le dijo, no, yo no he venido a eso. Yo he venido a predicarle el mensaje del evangelio. ¿Lo dijo Jesús? No, denle de comer. Y ellos hicieron lo que podían. Señor, hay 5 panes, 2 peces. Ajá, hicieron lo suyo. Ahora déjeme que haga lo mío, dijo el Señor. Y oró y lo multiplicó. Pero ellos accionaron. Iglesia, no podemos seguir pasando de largo delante de la necesidad. Hay necesidad. ¿Qué dice la gente allá afuera? Es que la situación está difícil. Sí. Pero nosotros tenemos a Dios Padre Todopoderoso. Y si usted entiende qué significa Todopoderoso, yo le voy a pedir que usted le dé un aplauso al Señor. Y si no entiende, pregúntele al que está al lado. ¿Qué significa Todopoderoso? Es que todo lo puede, mi amado hermano. Todo. A mí me encantan las palabras de Jesús. Cuando iba gente que no tenía posibilidad alguna, incluso que no tenían el privilegio de acercarse a Jesús, se acerca a Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué, mujer? Conforme a tu fe te sea hecho. Y nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No dice la palabra en hebreo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿En qué momento la iglesia dejó de creer eso? ¿En qué momento dejamos de pensar en eso? En que estamos sujetos a la economía de este mundo. En que estamos sujetos a los sistemas de este mundo. Hermano, la iglesia está llamada a vivir por fe y a lograr y alcanzar las cosas por fe, no por otras cosas, mis amados hermanos. El día que usted no se puede levantar, usted se levanta en fe. El día que usted no puede, no tiene para comer, usted le da las gracias al Señor porque usted vive por fe.
Es por fe. Es por fe, iglesia. Pero no sigamos pasando de largo ante la necesidad. Porque para eso estamos. Compartía en las conferencias con los hermanos, con el liderazgo, acerca de Mateo capítulo 25. Donde el Señor habla del juicio a las naciones. Y dice que va a apartar a unos. Dice, va a poner a su derecha a unos. Y le va a decir, vengan benditos de mi Padre. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Porque tuve sed, me dieron de beber. Porque tuve desnudo, me vistieron. Porque fui extranjero y me recibieron. Porque estuve enfermo y me visitaron. Estuve preso. Y entonces ellos le dirán, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Cuando lo hicieron por uno de los más pequeños, por mí lo hicieron. ¿Sabes cuántas veces nosotros podemos estar pasándole de largo a Jesús? Porque emitimos un juicio. Que lo manda a estar en la droga, eso es lo que es un drogadito, eso es lo que no importa. ¿Qué sabes tú si Jesús se te está presentando allí? Jesús no pasó de largo, esto me impacta. Lo compartía con mi hermana Nair cuando conversábamos sobre esto, me impacta. Jesús no pasó de largo, Jesús vio la necesidad, Él va a predicar, pero ven acá. Viuda, su único hijo. Y dice que Jesús le resucitó y lo dio a su madre. Lo entregó a su madre, aquí está. No quedas desamparada. No estás desamparada. Y hay que mostrarle a la gente, ¿sabe? Que sea cual sea la condición en la que esté, no está desamparada. Porque hay un Dios que le ama y que se puede manifestar a través de nosotros. Amén. Jesús resucita a este hombre, ¿sabe? Y lo entrega a su madre. Y pudiéramos decir que este es el centro de este mensaje. La resurrección de este joven. Yo compartía este texto una vez y decía que había 3 grupos de personas. La mucha gente de la ciudad que no conocía a Jesús, a la que hay que alcanzar. La multitud que rodea a Jesús pero que no está comprometida, que lamentablemente es mucho más grande que el número de los discípulos. Y los discípulos no me encontraba en ninguno de esos grupos. ¿Sabe dónde me encontraba yo? En el féretro. Muerto en mis delitos y pecados. ¿Sabe? Muchas veces juzgamos la conducta de un familiar o de esto, de lo otro, de alguien que... Pero simple y llanamente está ahí también. Como ese muerto atado. Muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor me dijo, levántate y anda. Sal afuera. Y le damos gloria a Dios, ¿verdad, Manuel? Porque nos paró de la misma tumba. Yo no dudo en decirlo, hermano. Si Cristo no hubiese llegado a mi vida, hermano, ya hubiera una lápida por ahí con mi nombre hace bastante tiempo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y no solamente me dio la largura de Dios sobre la tierra, sino que mi nombre está escrito en el libro de la vida por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo más importante. Ponte de pie, iglesia, por favor. Jesús resucitó a este hombre, a este muchacho, y lo dio a su madre, al hijo único de la viuda. Jesús nos resucitó a nosotros, ¿sabes? Y nos dio a nuestra familia.
Yo era un hombre que hacía padecer a los míos, ¿sabe? Pero Dios me entregó para que sea de bendición a los míos. Para que sea de bendición en el lugar donde estoy, al igual que usted, mi amado hermano. Dios lo llamó y lo entregó a un hombre nuevo, una mujer nueva. Y tu esposo, que de pronto no era inconverso, te vio y wow, nos entregó. Pero ¿sabes qué? Al final de los versículos que leí, dice que debido a esto, todos glorificaban a Dios. Y la fama de Jesús se extendía por toda parte. Yo sé que Dios te resucitó. Y puede que tú ya formes parte de los discípulos que están comprometidos con Jesús. Pero tu vida debe ser para que le den gloria a Dios. Y para que la fama de Jesús se extienda en todos los lugares donde tú estés. Que la gente le conozca más y más. La palabra nos declara como muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe? Y a través de otra resurrección, la más importante, la resurrección de Jesucristo, nosotros obtenemos vida eterna y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y tu vida va a ser para darle gloria y honra a Dios. Porque la gente entenderá en que tus buenas acciones a partir de ahora son por causa de que Dios mora en ti a través de Cristo. Y si tú quieres, ¿sabe? Resucitar hoy a una nueva vida. Entregarle tu vida a Dios y darle gloria a Dios ahora con tu vida. Que tu familia reciba un hombre nuevo, una mujer nueva. Puedes levantar tu mano allí donde estás y decir: a partir de hoy, yo quiero ser de bendición para mi familia. Porque quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor. Pasa por aquí, ven. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, ¿sabe? Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes, los violentos lo arrebatan, ¿sabe? Y es de valientes pararse aquí y reconocer que necesitamos más de Dios. Que necesitamos a Dios direccionando nuestra vida. Que puede que hayamos caminado mucho tiempo con Él, pero que hasta ahora no me haya comprometido. Es de valiente decir hoy día: Señor, hoy yo me comprometo, ¿sabe? Hoy yo no voy a ser de la multitud que está alrededor tuyo. Hoy yo voy a ser de los comprometidos. Hoy yo voy a ser de los discípulos. Gloria a Dios. Del otro aplauso al Señor. ¿Sabes por qué aplaudimos? ¿Sabes por qué aplaudimos? Porque la palabra dice que cuando alguien reconoce que necesita arrepentirse y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, hay fiesta en esta casa. Amén. Y le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios por la vida de Omar y Mauricio, que hoy están aquí. Tengo mucho tiempo viendo a Omar, ¿sabe? Y es de valiente pasar al frente y decir: hoy yo acepto verdaderamente a Jesús. Gloria. Dile un aplauso al Señor, porque es que esto es hermoso. Gloria a Dios, Mauricio, ¿sabe? Yo tengo unos años, 51. Yo tengo 51 años, a los 33 años acepté a Cristo.
Es una decisión que tomé, como muchas decisiones que tomé en mi vida. Muchas decisiones, nosotros como seres humanos tomamos muchas decisiones, relevantes e irrelevantes, pero somos seres que tomamos decisiones a cada rato. Y la mejor decisión que yo tomé en mi vida, la más relevante, Mauricio, fue sin duda aceptar a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y por eso le doy gracias. Repitan conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti. Te pido perdón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección para perdón de mis pecados y lo acepto. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la vida de Omar, por la vida de Mauricio, por la vida de cualquier otro que está allí, Señor, que esta palabra ha llegado a su corazón, pero que no dio el paso aquí al frente. Señor, bendícele y ayúdale, Señor. Disipa toda duda en su corazón. Bendice a estos hombres, Señor, que han pasado aquí al frente, Señor. Que tu Espíritu Santo les guíe, les ayude, Señor, y les encamine a hacer tu voluntad cada día, Padre amado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice. Bendice a tu iglesia, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de ti a la congregación, Dios admirable. Te pido, Señor, que tú les bendigas de manera especial, Señor. Y en esta semana que está por comenzar, que comienza, Señor, que tú les bendigas, que tú les proveas, que tú les ayudes, que tú prosperes el trabajo de sus manos, Dios. Pero que sobre todas las cosas les use para hacer el bien y para alcanzar el perdido. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, iglesia.